¿Qué tal? Esta es la segunda parte del video de programando en Python en un día. Y bueno, una vez que descargamos Anaconda, vamos a tener varios software. Uno es Spider, que es un IDE, y ahorita vamos a estar trabajando con Jupyter Notebooks. ¿Por qué Jupyter Notebooks? Porque son muy fáciles de leer, de entender, y además son interactivos. Es decir, mientras yo escribo en la pantalla, tú puedes ir corriendo el código dentro de la misma pantalla, cosa que es muy divertida y bueno, muy didáctica. Entonces vamos a revisar el primer video, Introducción a Python. Para comentar el código vamos a agregar estos gatitos, estos hash. Al principio de la línea esto va a indicar al programa de que es una línea comentada, es decir, no se va a ejecutar en el código. La primera parte que tenemos que aprender en un lenguaje de programación es la asignación de variables. La asignación de variables realmente se hace con un signo igual, se lee variable get5, es decir, en este caso tenemos entero igual a 5, la variable entero cobra el valor del número 5. ¿Qué valores puede tomar? Pues bueno, puede tomar valores enteros, 5 es un valor entero, un valor flotante es aquel que tiene un punto decimal, un valor booleano es aquel que puede ser verdadero o falso, true or false, y una cadena que es como tal un conjunto de caracteres. Y bueno, aquí tenemos el primero, entero es igual a 5, imprime entero y el tipo de entero. Entonces lo corremos en esta parte de acá arriba y vemos que entero imprimió 5 y la clase es entero o int. Las variables se asignan utilizando el símbolo de igual. Y las cadenas son una variable que contiene texto, no necesariamente texto, hay otro tipo de caracteres que pueden incluirse en una cadena, como son números, como son puntos o caracteres especiales. Y aquí vemos que se define como clase string o cadena. Y las operaciones básicas que realiza Python obviamente es la suma, la resta, multiplicación, división, elevar un exponente y el módulo. Aquí vemos la suma. El módulo como tal se define 15 dividido entre 4. Se compone de, eso se puede hacer 3 veces, que son 12, y el restante se elimina, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces puedes dividir un número entre otro número? Ese es el número módulo. Nos regresa siempre un entero. Como tal, también podemos asignar a las variables. Las variables las podemos utilizar para realizar operaciones. En este caso tenemos la letra A, que es igual a 4, y B igual a 5, y vamos a imprimir la suma, que es 9. Este es el comando para imprimir, lo vamos a utilizar mucho. Y sprint, que se imprime en consola, y entre paréntesis ponemos lo que queremos imprimir, ya sea variable o una cadena. En este caso, si queremos imprimir también una cadena, podemos poner una coma, y con estos hash podemos poner el clásico hola mundo, y lo volvemos a correr y ahí está en pantalla. Estructuras de datos. Las estructuras de datos son los elementos más importantes en un lenguaje de programación, ya que estos nos van a ayudar a realizar diferente tipo de operaciones. Las estructuras básicas en Python son las listas. Las listas son conjuntos ordenados, los cuales se caracterizan por los corchetes, no son corchetes, y aquí podemos ver que podemos imprimir una lista. Las listas no necesariamente tienen que incluir números o cadenas o flotantes, pueden incluir otras listas u otras estructuras de datos. Para acceder a una lista podemos acceder haciendo referencia a su índice. En Python el índice empieza desde 0, es decir, que si tenemos aquí en la variable que es lista 1, bueno, esta es la lista, tenemos que el índice 0 es igual a 1, el índice 1 es igual a 2 y el índice 2 es igual a 3. Entonces vamos a acceder a estos. Por ejemplo, si aquí queremos acceder al índice 1, esto nos va a arrojar el número 2. Y las cadenas también se pueden ver como una lista, ya que son un conjunto de caracteres únicos. Entonces podemos acceder a esta cadena haciendo la misma referencia del índice
En este caso podemos poner el número 5 y podemos ver que se imprime la letra A. También podemos hacer cosas interesantes como es poner un rango. Los rangos se definen en este caso poniendo 2 puntos y el siguiente índice de referencia. De esta forma, si queremos imprimir cadena, lo vamos a poner del índice 4 al 10. Las listas, como ya bien lo mencioné, soportan todo tipo de datos. Soportan cadenas, enteros, flotantes, booleanos y otras estructuras de datos. Esto es muy interesante ya que en diferentes arreglos numéricos lo podemos ver como una tipo matriz, lo cual nos va a ayudar a realizar operaciones en un futuro. La segunda variable de mayor relevancia en Python son las tuplas. Es muy similar a la lista, se diferencia entre que este lleva paréntesis y que son inmutables. Tú bien puedes cambiar un elemento de una lista renombrándolo o asignándole otro valor, pero en una tupla no puedes hacer eso. Entonces, si queremos asignar, por ejemplo, a la tupla número 1 en el índice 2 el valor falso, nos va a aparecer que la tupla no soporta este tipo de asignación. ¿Por qué? Porque es un elemento inmutable, es una estructura de dato inmutable. También nos va a servir para hacer muchas cosas. Imagínate algo que no quieres cambiar, que siempre quieres que esté ahí, pues obviamente lo vas a guardar en una estructura de datos como una tupla. Igual podemos hacer referencia a índices de la misma manera que en las listas. Y la tercera estructura de datos es un conjunto o un set. Un conjunto es un conjunto de datos ordenados, pero tiene la característica que solo los datos se toman en cuenta una vez. Aquí tenemos el conjunto número 1 y tenemos gato repetido 2 veces y 4 3 veces. Pero si imprimimos el conjunto, vamos a tener en cuenta que el conjunto solamente se compone de 1, 2, 3, 4, 5 elementos. ¿Por qué? Porque solamente considera los elementos únicos. Este tipo de estructuras de datos es muy útil cuando estás manejando texto y quieres que las palabras solamente aparezcan una vez. Pues bueno, todo lo pones dentro de un conjunto y solamente tomas las palabras únicas. La tercera estructura importante en Python son los diccionarios. Como tal, los diccionarios son como una agenda, es decir, tienen una llave y un resultado o un nombre o cualquier cosa que indique la llave. Entonces vamos a ver, estos se crean utilizando las llaves y después de las llaves vamos a poner, en este caso la llave, vamos a poner 2 puntos y después de los 2 puntos nos va a indicar qué contiene la llave. Los vamos a separar por comas, como es en los conjuntos, como es en las tuplas, como es en las listas. Y para hacer referencia a un resultado o algo que contiene una llave, pues simplemente vamos a seleccionar el diccionario, igual como se hace en las listas o en las tuplas, vamos a poner el número o el nombre de la llave. En este caso tenemos Ana, un teléfono y queremos imprimir Ana. Entonces, diccionario no está definido porque no lo he corrido. ¡Pum! Podemos acceder a esta llave Ana.